De AMSAFE, Departamento General López, con la presencia de su secretario seccional, el doctor Alberto José Maurino. ¿Cómo le va, don Alberto? Buen día. Buenos días, Eduardo, Leticia. Buen día. Un día lindo. Lindo, frío, lindo. Pero lindo. Sí, no tan frío como ayer. Comentábamos incluso, ayer no había vientito, que ahora sí tenemos un poco de viento, pero 0 grados 9 décimas. Helada. Yo viajé a Rosario y la verdad que... ¿Se alcanzaban a divisar heladas en el campo? Sí. Y la primera, virtualmente tenemos que hablar de fue la la primera primera del año. Así que hacía tiempo que no veíamos un tipo de helada como la de ayer. Un 12 de junio. Pero un muy lindo día después. Sí, muy lindo día. Esto ocurre generalmente cuando hay helada. Muy fuerte, el día es generalmente lindo. Bueno, Edu, cuéntenos. vamos a hablar hoy en este sábado te cuento, de la educación no formal. Bien. Hasta ahora veníamos hablando de todo lo que la Ley Nacional de Educación 26206 dice y nos propone cómo es la educación en nuestro país. Y ahora vamos a hablar de que la ley también habla de aquello que no es formal, que aquello que no es sistematizado, dentro de los programas que nosotros normalmente observamos. Y desde ese punto de vista, tal cual como lo hace con la ley formal, depende esta cuestión de educación no formal del Ministerio de Educación, de Tecnología y Ciencia. Y a su vez también depende de programas de las provincias y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obviamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal cual como lo dice su denominación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entra como si fuera una provincia más, ¿no? Y también es contemplado dentro de la ley. ¿Qué es lo que comprende la educación no formal? Bueno, tal cual como se lo domina no formal, es lo que no está sistematizado. Nosotros tenemos... Preguntaba ejemplo, ¿no? Sí, ahora voy. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos chicos que entre los 45 días de vida y los 2 años prácticamente no asisten a ningún lugar. Entonces hay mecanismos, obviamente no está extendido en todo el país, pero hay provincias que tienen actividades no formales para ese tipo de esa edad etaria, ¿no? Entre 45 días de vida y los 2 años. Básicamente para que la mamá que trabajan o los papás que trabajan puedan llevar sus hijos a un lugar donde hay algún tipo de contención y planificación al respecto, y esa es una salida, ¿no? Los llamados jardines maternales. Exactamente. No todas las provincias lo tienen, algunas han evolucionado de manera más digamos, en cantidad importante, y otras están a la espera de que eso llegue. De hecho, la formalidad empieza a los 4 o 5 años, pero también está el tema de la salita de 3. Sí, correcto. Bueno, ahí hay otro tema que también abarca lo no formal. Pero hay mucha gente, tal cual como se dan tantos programas hoy, que se los quiere traer a la educación formal, que no terminan el secundario, algunos que no terminan el primario, pero después, en su transcurso de vida, encuentra programas especialmente diseñados para capacitarlo en algún área. Bien. Digo, electricidad, plomería. Correcto. Y tan necesarios que son. Porque también es cierto que por más que la ley, y lo hemos dicho en otro momento, pero acá lo podríamos profundizar, que la ley sea obligatoria no significa que todos sí o sí van a terminar y que todos sí o sí van a ser escolarizados. La primaria, que hoy no lo termina haciendo después de más de 200 años, hay casi el 1,3% o el 2% de prácticamente de analfabetos, o sea que no saben ni leer ni escribir, que no terminan la primaria. Evidentemente. Y tenemos una ley nacional de obligación secundaria, pero que también va a llevar mucho tiempo para que eso llegue a concretarse plenamente, porque depende de cuestiones socioeconómicas, tecnológicas. Como venimos hablando constantemente. Entonces, todos aquellos que de alguna manera, por alguna razón, no puedan cumplir esta formalidad de la Ley Nacional de Educación en cuanto a su sistematización, aparece en esta otra educación, que también es sistematizada de alguna manera, pero no de lo formal, y tienen sus programas, como decíamos recién, que tienden a capacitarlos en distintas áreas. Y ese objetivo es el de mejorar su calidad de vida. Seguro. ¿Toda qué?
que de alguna u otra manera pase por algún sistema educativo. Si es formal, mejor, pero si no es formal, por alguno no formal, su expectativa de calidad de vida va a mejorar, porque va a tener una capacidad suficiente como para integrarse, por ejemplo, al mundo laboral. Y cuando hablamos del mundo laboral, hablamos de la dignidad de las personas. Seguro que sí. Y cuando hablamos de la dignidad de las personas, es alguien que por más que haya pasado, inclusive que es uno de los problemas que podemos llegar a tener, y creo que ya se está vislumbrando, que independientemente de haber pasado, ya no solo por lo no formal, que es una alternativa, sino por lo formal, primaria, secundaria, es muy posible que su pasaje por esas dos estructuras, aún formales, no les den todas las capacidades para que este chico pueda sortear a partir de terminar el secundario su derrotero, ¿no? Correcto. Digamos, en función de las capacidades que ha adquirido. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto de la calidad educativa que se imparte en estos contextos, ¿no? Es interesante ver que hoy por hoy muchos chicos que se están inclinando por esta cuestión sistematizada, pero no tan formal, tienen algunos elementos al alcance de la mano, como convenios especiales que se hacen con universidades, que les permite justamente tener un conocimiento acendrado y ser más que idóneos en lo que van a hacer a posteriori. Bueno, porque también es muy cierto que no todos tenemos las mismas capacidades. Seguro que no. Y hay, de hecho, y bienvenido que sea así, porque si no seríamos todos muy cultos, muy estudiosos, y posiblemente no habría gente que hiciera algunos trabajos que muchos denigran, pero que son esencialmente fundamentales para la sociedad, ¿no? Entonces digo, el que maneja un camión, el recolector de residuos, hay trabajos que en realidad, que por otro lado también suelen ser un poquito mejor remunerados, que son esenciales para que todos vivamos en una comunidad, digamos, de mejores condiciones de vida. Lo que es interesante es que cada uno de esos trabajos se realicen con las condiciones óptimas y que también tutelen de alguna manera y garanticen los derechos del trabajador, ¿no? Ahí estamos en deuda también un poquito. Claro, desde el punto de vista de la salud. Como tantas otras cosas. Exactamente, desde el punto de vista, digamos, de la salud, la seguridad, la higiene. Pero bueno, yo creo que también tenemos muchas leyes importantes, como les decimos siempre, somos uno de los países muy, muy desarrollados en leyes. Lo que nos falta es ponernos de acuerdo para implementarlas, ¿no? Ese es un tema. Sí, pero, incluso, perdón Alberto, hay leyes que contradicen a otras leyes, ¿no? Naturalmente. Cuando estuve en San Luis para un congreso nacional del campo, ¿no? Ruralista, hace 2 años atrás, justo terminaban de generar un digesto en el que encerraban en 600 leyes madres las más de 3.000 que tenían existentes en la provincia. Esto está bueno porque de alguna manera se pusieron a revisar. Como el nuevo Código Civil y Comercial, claro. ¿no? De 4.000 y pico artículos bajamos a 2.000. Claro. Y básicamente en nuevas leyes. Exacto. No está mal, lo que pasa es que siempre, digo, está bárbaro, no está mal, está perfecto. Sí. Está bien, porque eso hace a la evolución. Lo interesante es, y lo que uno siempre batalla y pregona, es que sería mucho más eficiente tratar de cumplir las normas que tenemos antes de hacer otras que generan más expectativas, pero que en realidad no tenemos los recursos para llevarla a cabo o implementarla. Entonces queda como que muy buen gesto del legislador y como un país súper desarrollado en leyes, pero en lo profundo del hacer impracticables. Por eso en este tema de la ley no formal tiene mucho que ver también en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en la estructura de la Ley Nacional de Educación, tanto sea formal o no formal, tienen mucha incidencia o de alguna manera podrían dar una gran mano en este tema de cómo divulgar las cuestiones que tienen que ver con lo educativo. Algunos se hacen de una manera más explícita, otros no tanto, pero uno debería hacer los esfuerzos para que muchos más medios de comunicación hablen de educación. Porque cuando de una cosa no se habla, es como que está bien. Y en realidad nosotros podemos atestiguar, más allá de los esfuerzos que se hacen, que la educación hoy en día no va por los mejores carriles, digamos, ¿no? Más allá de todo lo que se pueda hacer. Sí, de todos los esfuerzos, de todos los intentos, de todos los sectores. De todos los sectores. Entonces es muy importante volver a poner en primer plano, como decimos siempre, el tema de la educación y los medios en
en ese pensar, en esa línea, tienen mucho para dar, para ofrecer, ¿no? Así que es un tema largo. Es un tema largo. Porque la proliferación de medios ha hecho por ende, proliferación de actores en los medios, no todos con la capacitación apropiada y por ende sin el discernimiento de saber que tenemos que hacer más por la educación. Es un tema, un círculo vicioso, no virtuoso en este caso. Pero bueno, por eso digo, también las leyes en algunas cuestiones quizás se tengan que rever, pero bueno, cuando siempre hay, digamos, ampliación de derechos, sí, pareciera ser que también hay alguna colisión en algún lado. Entonces ahí con el tiempo hay que ir viendo cómo se repara esto. Se repara. Para la próxima, sí, que nos vamos a estar. Que no va a ser el sábado que viene. No va a ser el sábado que viene. Va a ser en 15 días te cuento. En 15 días te cuento. Vamos a hablar de la institución educativa. Bien. El eje central en la política, digamos, formal, de qué es la institución educativa para la ley y cuáles son sus actores y en qué contexto se dice. Perfecto. Institución educativa quedó sembrado para dentro de 15 días. Exactamente. Gracias, Alberto. No, gracias a vos. Y que sea con éxito la tarea que van a realizar el fin de semana que no van a estar. No, sí. Vamos a estar capacitándonos y charlando sobre temas de educación. Y tristemente en Bariloche. Y bueno, también vamos a tener que hacer algún momentito para relax. Para recorrer ese bellísimo lugar de nuestro país, ¿no? Y para traer chocolates. Por ejemplo, mira, ella metió el bocadillo. Yo que siempre trato de cuidar la silueta de los compañeros. No, pero nosotros no la cuidamos, no te preocupes. No hay problema. Cuidar la tuya, o sea, lo que vos no comas, tráelo, no hay problema. Triglicéridos, colesterol. No, estamos bien. Gracias, Alberto. No, gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Gracias.